Y Teresa, vamos a suponer que yo estoy dispuesto a sanar, estoy dispuesto a cambiar. ¿Cuáles son para ti las fases en la sanación? Porque yo he visto siempre que hay tres fases muy diferenciadas, que es conocimiento de las causas, de la sombra, el inconsciente, aceptación de lo que está ocurriendo y luego como perdonarlo para por fin trascenderlo. Pero si tú pudieras como profundizar un poco más en estas tres fases, o según tu visión, ¿cuáles son los pasos que una persona, que entiendo que cada uno evidentemente tendrá que dar los suyos, pero según tú, ¿cuáles son las fases en la sanación o los fundamentos de la sanación de una persona? Es una pregunta grande la que me haces. Yo creo que lo que tú has nombrado, la aceptación. Normalmente sufrimos porque no aceptamos. No aceptamos lo que sucede fuera, no aceptamos cómo somos nosotros. Y para mí, una de las bases de la sanación es la integración de todas nuestras partes, ¿no? Normalmente hay algo dentro de nosotros que está rechazado, que no nos gusta, que no queremos. Y es fundamental aceptar también esas partes. Mirarlas con compasión, abrazarlas, integrarte. Y una vez que estás integrado, es decir, estás como completo, integrar la parte de luz y la parte de sombra. Eso es fundamental. Hay gente que quiere sanar rechazando una parte de sí mismo. Y eso es muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Entonces, esa mirada a la sombra, por eso de ahí un poco el autoconocimiento, el conocer incluso las partes que no me gustan de mí, lo que rechazo, lo que me produce dolor, lo que rechazo en el otro, me habla de lo que rechazo en mí. Esa sanación pasa por aceptar todo en mí, y una vez que yo me acepto completa, con todo, con mis defectos, con mis limitaciones, con mis virtudes, con mis dones, cuando los puedo aceptar en mí, puedo aceptarlo en los demás. Es que claro, eso tiene una profundidad brutal, porque hasta qué punto somos capaces de aceptar lo que no nos gusta. Porque hay cosas que, claro, suceden en la vida o te han tocado. El color de tus ojos, tu físico, tu manera de, no sé, tu propia voz, un montón de cosas. ¿Cómo aceptas algo que no quieres aceptar? Porque mucha gente me lo pregunta y dice, yo es que no quiero aceptar esto. Claro. Pero claro, hay veces que no. O lo aceptas o no lo aceptas. Pero Claro. no aceptarlo implica sufrimiento. Aceptar no significa que te guste, que a veces confundimos. No, lo acepto y es que me tiene que gustar. No, aceptar es, entiendo que ha sido así, entiendo que las cosas son como son, y aunque no me gusten, acepto que la vida se comporta de determinada Estar manera. en paz con ello, ¿no? Sí, lo que tú dices, oye, a lo mejor a mí me hubiera gustado más tener los ojos azules, ¿no? Sí. Y mis ojos pues no me gustan, pero acepto que son de este color, ¿vale? Aceptar no significa que te encante eso o que te tengas que llevar bien con algo. Simplemente es, acepto que esto es parte de mí, que forma parte de mí, que está ahí, no lucho contra ello, dejo de luchar, no me peleo, lo abrazo, ¿no? Esta parte de abrazar, de decir, pues esto también soy yo, aunque no me guste esta parte de mi carácter, ¿Y eso esto cómo también se soy hace? yo. Porque es lo que me preguntan a mí. ¿Y cómo acepta, no? Yo he visto que es fundamental trabajar con las emociones. Las personas creo que se sanan sintiendo. Hay mucha gente que lo enfoca muy desde lo mental todo. Y yo veo que cuando la gente rompe, yo a veces hago muchos procesos de abrazar a niño interior, que también es algo que nos podríamos tirar hablando de ello para otro podcast si quieres. Otro podcast, sí, es muy interesante. Y llevo mucho las sesiones por ahí, les ayudo a entrar en un estado de profundidad y a sentir y abrazar su pasado, todo lo que les hirió, porque esto se proyecta después, aparece lo que tú dices, los patrones repetitivos, ¿no? Claro, Entonces, normalmente hay un niño herido que no está aceptado, y ese es el trabajo, pero para poder aceptarlo hay que verlo. Entonces, para poder aceptar tengo que entender. O sea, es muy difícil aceptar algo que yo no comprendo, claro, ¿no? está ahí la clave. Y de ahí está el autoconocimiento. Por eso estas herramientas de las que hablamos hoy nos ayudan a poder aceptar, porque cuando yo comprendo cómo se ha formado mi carácter, por qué yo tengo esta herida, por qué sufro tanto, por ejemplo, con el abandono, ¿no? Porque si yo no lo entiendo, ¿cómo voy a aceptar que tengo esa herida? ¿Cómo voy a aceptar? Entonces, el entender es la clave para poder aceptar. Yo lo puedo entender y a lo mejor no me gusta, pero acepto que en mi vida se dieron esas circunstancias y que han sido esas y no otras. Es muy, muy interesante porque a veces la gente entiende desde lo consciente, pero yo siempre les digo, tienes que entender desde el inconsciente, porque claro, tú le das un significado a tu entendimiento, tú dices, yo entiendo esto a mi manera de ver las cosas, pero es que hay entendimientos y entendimientos y entendimientos. Claro. Y entonces, claro, hasta que le llevas a la persona algo que realmente le diga, ostras, es que es así.
es ahí cuando ocurre la sanación, ¿no? Sí, y cuando dejas de luchar contra eso, es como aceptar que está ahí y que no tengo que seguir peleándome con esa parte de mí. Que a lo mejor no me gustó que mis padres me abandonaran, lógicamente, ¿cómo te va a gustar eso? Pero aceptas que así sucedió y que gracias a eso pues eres ahora lo que eres y tendrás unos dones que quizá, como tú decías, gracias a ese sufrimiento has podido desarrollar, ¿no? Y ahora puedes poner al servicio de la vida. Pero la compasión hacia nosotros mismos, el mirarnos con amor, todo, hasta lo que no nos gusta, hasta lo que nos duele, el poderlo mirar con amor, yo creo que ese es el proceso. Y por último, con respecto a los pasos de la sanación, ¿hasta qué punto tú consideras importante el pararse? Yo, como tú bien sabes, he tenido que parar este año atrás, llevaba un ciclo de demasiado movimiento externo con muchas cosas y tuve que parar. Yo me lo podía permitir en este caso, pues tenía situación y es verdad que lo he tenido fácil en ese sentido, pero hay gente que lo tiene fácil, que lo puede hacer y no lo hacen por miedo. ¿Y hasta qué punto tú crees que es importante el detenerse? Por ejemplo, ahora nosotros vamos a hacer un retiro espiritual donde invitamos a la gente a, oye, aunque sean 4 días, un puente que hay, ¿no? Ahora en octubre, vente, detente, explórate, sigue conociéndote, porque hay veces que intentar sanar en medio del caos es muy complicado. ¿Tú sueles recomendar a la gente detenerse? Es fundamental. Si yo, el camino del autoconocimiento es hacia adentro, es un viaje al interior y para eso tengo que estar hacia adentro y estar hacia adentro me requiere silencio, me requiere estar conmigo misma, conmigo mismo. Yo no puedo estar haciendo ese viaje al interior rodeado del mundo con todo el ruido que hay que tenemos en el día a día, ¿no? Eso es imposible. Entonces, lo primero es este cambio de mirada hacia adentro y para eso necesito desconectármelo de fuera. Ya. ¿Vale? Al menos, como tú dices, 4 días o al menos 10 minutos al día, 15 minutos Eso es. en mi día de pararme y quedarme conmigo misma, conmigo mismo y dejarme sentir y a ver qué hay ahí. Y ahí van a aflorar cosas, emociones, sentimientos, la mente, la voy a poder observar, qué me está diciendo. Y ahí empieza el viaje, ¿no? Pero para poder hacer ese viaje hacia el interior, tengo de alguna manera que prestarme atención, que volver mi mirada hacia adentro. Es fundamental.